Regresamos, amigas y amigos, a Uno por Uno, capítulo 37. Vamos con un tema muy delicado, un tema internacional. El caso de Ucrania ha vivido una crisis, están viviendo cosas muy delicadas, más graves que Venezuela, y de aquí se puede suscitar una guerra fría y tal vez la tercera guerra mundial. Ya las cosas han venido siendo bastante ríspidas entre Rusia y los Estados Unidos, cada vez aumenta la tensión. ¿Cuál es el problema con Ucrania? Comencemos por ahí, ¿no? Lo que sucede es que una parte de Ucrania es pro-occidental, se quiere adherir a la Unión Europea. Es como la película de Rocky 4, donde está Iván Drago y Rocky. Rocky es el occidental, el exacto, italoamericano. El capitalismo. Y Iván Drago, hay un sector de la mitad de la población es prorruso. Que van por los valores comunistas, y ese problema de Ucrania es que está dividido el país, y eso ha desatado, lo podemos decir, a una proporción de una guerra civil que está enfrentando Ucrania de una manera importante, que obviamente ya se llegaron a pactos para poder tranquilizar y poder solventar esta situación. Sin embargo, Rusia acaba de invadir Crimea, un territorio que le había pertenecido a Rusia, y en los años 50 se le otorgó a Ucrania ya como un territorio libre y soberano. Sí, el presidente de Ucrania es prorruso y esto es lo que genera los problemas. El problema es que después de la separación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la conformación de los estados independientes, que fue posterior a la caída del muro de Berlín, a la aplicación de la política económica de la perestroika, algunos países que eran países satélites y aliados dentro de esta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas todavía mantienen esos lazos y esos nexos con la ex URSS, y el problema principal es que Vladimir Putin quiere ampliar su espectro político y poder ampliar su radio de influencia en el continente europeo. Sí. Víctor Yanukovych, así se llama el presidente de Ucrania, como les mencionaba, es prorruso, tuvo que salir del país ya de tantos problemas. Rusia lo tiene resguardado. ¿Y cuál es el mayor interés de Rusia de seguir teniendo presencia en Ucrania? Bueno, es que Ucrania le provee una gran cantidad de energía a Rusia y de gas. Que esto también es una situación de carácter estratégico para el Reino Unido y para Estados Unidos, que también son aliados de esta parte pro-occidental ucraniana, y ya se emitieron algunos comunicados en los que se le hace conocer a Vladimir Putin la situación política. Si Rusia interviene y provoca una guerra, si existe una invasión clara hacia el territorio de Ucrania, que yo creo que más que clara la invasión a Crimea no puede estarlo, van a participar como aliados Estados Unidos y el Reino Unido en contra de Rusia, que ya está actuando de una manera muy belicosa, como tendríamos que recordar que se dio en el 68, lamentablemente en aquella época de la primavera de Praga, que finalmente esta invasión rusa causó mucho dolor y mucha muerte en aquel año del 68 a Checoslovaquia. Y no me dejarás mentir que el liderazgo de Vladimir Putin, su manera de actuar ha sido muy inteligente, no dice nada, es muy cauteloso. De hecho, no ha declarado él la guerra como tal, pero pidió permiso al parlamentarismo ruso para intervenir militarmente. Y esa llegada de los soldados soviéticos, que tampoco han declarado nada, simplemente llegaron y se asentaron en este territorio ucraniano, pues pone un clima de tensión, y se ha permitido porque esta zona en Crimea es una zona pro-soviética, bueno, pro-rusa. Entonces están permitiendo esto porque existen aliados dentro de los gobiernos regionales. Y ha movilizado ya a toda su flotilla. Pues no sabemos cuál va a ser el destino que se pueda presentar en los siguientes días. Sí, es una situación muy delicada, y más cuando Barack Obama ya alzó la voz y ya advirtió que si intervienen va a haber consecuencias. ¿Crees que esto pueda desatar una guerra continental? ¿O tendrá una repercusión mucho mayor? ¿O será una cuestión estratégica
como la que se vivió en los 60 entre Fidel Castro y Kennedy para la retirada de los misiles. ¿Te acuerdas cuando se encontraban los misiles Sí. en Turquía apuntando hacia la Unión Soviética, y después Khrushchev, de una manera muy inteligente, le da misiles a Fidel Castro para ponerlos en la isla de Cuba apuntando directamente hacia la Florida? ¿No será una estrategia también para un pacto político? Pues es como dije, es Rocky 4. Es la pelea entre el occidente y la Unión Soviética de repúblicas socialistas. Y para que el teleauditorio lo tenga más claro, ¿en qué posición pondría México una situación de una guerra de este tipo, dadas las alianzas que tiene nuestro país? De hecho, creo México hizo un tratado de libre comercio con Ucrania, con el presidente Enrique Peña Nieto. Efectivamente, entonces... Pero ellos el PRI siempre ha mantenido una política... de no intervención. Exactamente. Entonces, en esa política de no intervención, la verdad estaríamos al margen de un conflicto internacional, o se tomaría parte tal vez, como en el gobierno de Vicente Fox, como un aliado estratégico también de los Estados Unidos. Yo creo que no, yo creo que el PRI en este caso, que encabeza el Ejecutivo Federal, sí va a poner las cosas para mantenerse de forma imparcial. Nunca le han apostado a una relación muy estrecha con los Estados Unidos, a diferencia de Acción Nacional, que sí se le rendía bastantes tributos. Le rendía pleitesía a Erika, hay que decirlo así. Entonces, ¿tú en qué crees que puede tener el desenlace esta problemática en Ucrania? Pues yo creo que los siguientes días van a ser decisivos. También, sobre todo, hay que pensar en los ucranianos, en la población civil, cómo van a reaccionar. Si ante los enfrentamientos que se estaban haciendo con su presidente fueron muy severos y se logró alcanzar un nivel de violencia extremo, como mencionabas, muchísimo mayor de Venezuela, nada comparable con lo que se estaba dando con el país sudamericano, entonces yo creo que la misma población civil va a ejercitar, digamos, un derecho propio del pueblo, que es la defensa de sus propios intereses. Y poco podrían hacer frente a la maquinaria que representa el ejército ruso. Entonces hay que ver qué participación van a tener los Estados Unidos y sobre todo el Reino Unido, que es el principal Ahora, aliado. ¿quién diablos son los Estados Unidos para estar siendo la policía del mundo? Bueno, sabemos que eso ya no se pone en tela de juicio, se da por sentado que son esa policía del mundo, sobre todo siempre si existen los intereses económicos. Y aquí existen los intereses económicos de la cuestión energética. Entonces, sí hay un interés legítimo, económicamente hablando, por parte de los Estados Unidos para una intervención. Pero Rusia no va a dejar perder ello. Aquí el principal afectado va a ser Ucrania, porque la batalla no se va a librar ni en territorio ruso, ni obviamente en territorio estadounidense, sino los más afectados. Se darán elecciones, el presidente está empecinado en que siga siendo el presidente legítimo. Yo creo que se van a dar elecciones, pero hasta que se calme el clima de violencia que se vive desgraciadamente en Ucrania. Y ahora estos videos virales que salen de chavos que según presentan la verdad en Ucrania, ¿cómo los ves? ¿Son una forma mediática de estos grupos pro-occidente? Es una manera para reforzar un mensaje que es claro que... Y el apoyo internacional a ese sector. Y obviamente esto solo va a salir de esa parte pro-occidente. De la otra parte no existen los argumentos, ni existe tampoco el interés, como mencionas, mediático para poder librar esta batalla. Entonces va a ser una batalla, como lo mencionas, entre Occidente y los intereses comunistas, porque esto es lo que estamos viviendo, un regreso de la URSS. Yo veo que la situación se va a complicar mucho, y sobre todo cuando no haya una declaración clara de Vladimir Putin. Sí, y en esta eterna lucha donde Estados Unidos, como tiene una fuerza de medios muy poderosa, se la pasa humillando a la Unión Soviética. Y esto yo creo que ya los tiene en una situación muy delicada, y más por lo que hemos visto, ¿no? Desde la intervención a Irán, los Juegos Olímpicos y ahora esta problemática. Aquí también va a ser decisivo la intervención de la población rusa para impedir que su gobierno actúe de una manera colonialista. Definitivamente vamos a ver qué sucede en los próximos días. Esperemos se calme esta situación. Yo creo que Vladimir Putin es un tipo muy hábil, muy inteligente, que va a saber resolverlo sin la necesidad de provocar una ríspida tensión
más allá de la que existe ahora con los Estados Unidos. Yo lo que quisiera ver son las declaraciones ya más concretas de los Estados Unidos. Bueno, es que yo creo que le están picando la cresta desde hace tiempo. Pues sí, pero digamos que es un tema de soberanía nacional y los estados independientes tienen que actuar en esta conformación del CEI, tienen que actuar para defender los intereses ucranianos, porque finalmente son los intereses de todos. Estamos en Facebook y en Twitter, va a salir la cuenta de Gregorio Díaz, lo pueden seguir, también nuestras cuentas de Cable Corp, ustedes pueden comentar, leemos todos sus comentarios, los tomamos en cuenta, vamos a un corte comercial y regresamos.